La organización conocida como Astra Militarum en alto gótico, o Guardia Imperial en bajo gótico, y apodada el Martillo del Emperador, es la mayor y más diversa que se ha visto nunca en la galaxia. Está formada por billones de hombres originarios de 1 millón de planetas distintos. Los salvajes desfilan junto a los trabajadores de los mundos colmena. Hombres cuyo hogar era un desierto abrasador, una jungla tropical, una estepa helada o una llanura desolada, se unen bajo el estandarte del emperador de la humanidad. La gran diversidad del vasto imperio está representada en sus filas. El poder de la Guardia Imperial no solo reside en su número. Está equipada con pesados y letales tanques de batalla, veloces bípodes y poderosa artillería pesada. Planetas enteros a cargo del Adeptus Mechanicus se dedican a producir máquinas de guerra para la Guardia Imperial, las cuales, aunque no tengan un diseño elegante y sofisticado, son prácticas y poderosas. A pesar de su asombroso poder, la Guardia Imperial lucha constantemente para proteger al Imperio de sus muchos enemigos. Las poderosas flotas tiránidas devoran mundos enteros a su paso por la Franja Este. Los Wah orcos aparecen sin descanso. Las legiones traidoras del caos surgen del ojo del terror hambrientas de almas humanas. Los misteriosos Aeldari golpean sin piedad. Los ancianos necrones acaban de despertar y reclaman la galaxia en nombre de sus dioses arcanos. Y numerosos imperios emergentes como los Tau se plantan y desafían el dominio de la humanidad. Contra estas diversas y a veces incomprensibles amenazas, la Guardia Imperial defiende la determinación e ingenuidad humana en una batalla sin fin contra un universo hostil. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 31 os voy a presentar al Astra Militarum, también conocido como la Guardia Imperial. Como ya sabéis, este es un podcast que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además, como siempre, también tengo las redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Paso a leer como siempre los comentarios en mis canales. Mario Luke en Facebook dice: de nuevo encantado con tu podcast. Magi Nades en Facebook dice: no puedo ver tu podcast, siento que me hacen spoiler, pero la tentación me puede, Slanesh y sus tentaciones. Seguramente será un oyente que está leyendo las novelas y que está haciendo lo posible para no spoilearse. Lo siento, amigo. Kiko82 en iVoox dice: hola Helios, gran programa y gracias por descubrirme el trasfondo de los orcos y contarte que me estás animando a volver a pintar figuras de este maravilloso universo después de 15 años. Y tu labor acerca a la gente al universo de Warhammer 40k, porque cuando pongo tus podcasts a mis conocidos se enganchan a tus relatos. Y nada, un saludo, tío. Pues un saludo para ti también, Kiko. Amadora Chalurita en iVoox dice: genial Helios, muy buen podcast de los orcos, gran batalla de estos pieles verdes. La batalla lo es todo para ellos, y existen dioses mecanizados, solo es mera invención de estos locos por las máquinas y la velocidad. Con ritmo heavy metal, espero con ansias a los ultramarines. Rick Bone en iVoox dice: hola Helios, muy buena la narración de las guerras de Armagedón, y ver el coraje y la fuerza de los templarios negros, que fue mi parte favorita. Tanto así, que fui y volví a escuchar el relato del asedio de Terra. Como siempre, un gran trabajo, no has hecho más que mejorar cada vez más en cada podcast. Un gran saludo a mi amigo el lobo espacial Nick. Desde la roca seguimos escuchando y guardando tus relatos. Por el emperador, el león y Caliban. Que el emperador te proteja. Pues que el emperador os proteja a ambos. Charon en iVoox dice: te localicé en YouTube, llevaba tiempo esperando algo así, tremenda iniciativa, que el emperador te guíe.
Y luego supongo que él mismo comenta en YouTube con el alias Charon Moon. Muchas gracias por subirlo, excelente trabajo, tiene usted mi like y suscripción. Pues gracias. Arturus Magnus en YouTube dice: hola Helios, como siempre un gusto escuchar tus podcasts mientras armo una caja para transportar minis. Una pregunta, ¿hay algún relato de las guerras del Golfo de Damocles entre el Imperio Tau y los orcos? Porque si los hay, sería otro buen relato que puedes hacer. Un saludo desde Colombia, por el bien supremo. Pues sí, y sin duda es desde lejos lo que será más probable que cuente. Bueno, me gustan las batallas espaciales también, pero la verdad es que siempre trato de que sean batallas en tierra. Veremos, hablaremos de lo que estaba pasando en Damocles entre el Imperio y el Imperio Tau. Y bueno, hablaremos de todo ello en su momento. Oscar60 en YouTube dice: por este vídeo fue que me fijé en el universo de Warhammer 40k. Bueno, eso y que soy fan de este tipo de historias. Y nos pasa un vídeo, una reseña que hicieron en el Geek Furioso de la literatura sobre Warhammer 40.000. Reconozco que este vídeo me encanta, no puedo contar las veces que lo he visto y me parece brillante. Es más, incluso algún tema de la banda sonora de este vídeo lo he tomado también para ponerlo en mis programas. Y por último, Diego de Diego en YouTube dice: ¿por qué tiene que ganar siempre el Imperio? Bueno, amigo, Games Workshop hace las cosas así. Siempre los WAG se acaban disolviendo, siempre el caos acaba volviendo a la disformidad, aunque siempre con una sonrisa o con alguna sorpresa que no sabemos. Los necrones volverán a alzarse después de recomponerse en sus mundos necrópolis. Siempre funciona así, pero es que la gracia es eso, ¿no? Es como el Imperio trata de resistir por todos sus frentes y cómo cada vez se estriñen más los nudos que lo están atando, ¿no? a su propia soga. Y bueno, ya como hablando del sumario del programa, decir que hemos asistido a la numantina defensa de la Guardia Imperial durante las guerras de Armagedón y también al coraje y la táctica del viejo comisario Sebastian Jarrick. Pero el martillo del emperador merece un gran programa en el que se hable de todos los valientes que día tras día dan su vida para no ceder ni un metro de terreno ante los ataques xenos y heréticos. La vasta organización conocida como Guardia Imperial ha sido la columna vertebral de las fuerzas de combate del Imperio desde hace incontables siglos. Sus orígenes se remontan al llamado Ejército Imperial de la Gran Cruzada, que aconteció en el amanecer del Imperio, cuando el emperador conquistaba las estrellas y forjaba el Imperio de la Humanidad. En algún momento anterior a los cataclísmicos eventos de la herejía de Horus, o durante ellos, el Ejército Imperial pasó a llamarse Guardia Imperial. Igual que ocurre con muchas otras historias del Imperio, esta transición se conoce solo gracias a un limitado número de fuentes, que han sobrevivido al tiempo en viejísimos relicarios y en almacenes de datos. Desafortunadamente, estos datos están enmarañados por comentarios y postulaciones de períodos posteriores, una vez que gran parte de la información se había perdido o había sido suprimida. Por ejemplo, en los polvorientos archivos de imagen de Enfield 4 se pueden encontrar extensos pero oscuros datos sobre la formación de la 13ª y la 15ª de camorristas de Hilgar por parte del Ejército Imperial. Aparecen listados como unidades contemporáneas del 41 milenio cerca del año 975 al 968 del milenio 41. Pero se trata evidentemente de una copia posterior a una referencia anterior. La formación no se atenía a ningún orden de batalla actual, lo que no sería extraño en sí mismo si no fuera porque se relata que su líder, Julius Hilgar, ostentaba los títulos de Cardenal de Jolarn y Comandante Imperial, y además era poseedor del Gran Magni Militaris. Curiosamente, nunca se ha encontrado a otra referencia a este título. A ningún individuo se les ha permitido tener rasgos eclesiárquicos y militares desde los terribles eventos del reinado de terror de Gosh Van Dyr y la era de la apostasía, en el 36º milenio. Además, las unidades de la formación mostraban una extraña variedad de armas y tropas, incluidos mutantes y vehículos gravitatorios. De acuerdo con los volúmenes más recientes del Tactica Imperium, estos tipos de unidades fueron proscritos tras la herejía de Horus. Por tanto, resulta evidente que el 13º y el 15º son anteriores a este tiempo, probablemente del milenio 31. Sin embargo, no se ha podido obtener información concluyente tras posteriores investigaciones. Como sucede con muchos otros aspectos de la creación de la Guardia Imperial,
Solo se pueden obtener datos a partir de la especulación y de la suposición sobre cómo sucedieron los eventos conocidos. Así lo demuestra la historia de los camorristas de Hilgar. Se sabe que el emperador empezó sus cruzadas en Terra, desde la que sus flotas plateadas transportaban a los marines espaciales, los adeptos astartes, guerreros alterados genéticamente que pretendían liberar a la humanidad de las garras de los alienígenas, las oscuras sendas de la ignorancia y la maligna influencia de los dioses del caos. Las aplastantes victorias y ocasionales derrotas de las legiones del emperador entraron en leyenda, pero está claro que siempre que era posible, el emperador y la mayoría de sus primarcas intentaban hacerse con el control de las poblaciones humanas e incorporarlas a la lucha por liberar más planetas. Así pues, estos serían los primeros pasos del ejército imperial, una profusa cantidad de hombres reclutados de diferentes mundos, aventureros, mercenarios, idealistas, indeseables, xenófobos, primitivos y también oportunistas. Al principio estos eran empleados para llevar a cabo tareas de acuartelamiento en sus propios planetas. Con el consabido apoyo del emperador, estas efectivas fuerzas locales mantuvieron a raya las rebeliones y defendieron sus planetas de los incursores alienígenas. Como punta de lanza en estos tiempos de expansión estaban las legiones de los marines espaciales, los mejores guerreros jamás creados, pero aún con su formidable poder, las legiones astartes eran limitadas, y las incansables demandas de un imperio en construcción las alejaba hacia destinos inexplorados. Con sus legiones cada vez más distantes, el emperador necesitaba de más y más guerreros para afianzar el terreno ganado, y de ahí nació el ejército imperial. El ejército fue una parte vital en las flotas expedicionarias enviadas a reclamar la galaxia en el nombre del emperador. Millones de ejércitos armados con billones de efectivos y máquinas de guerra, así como flotas colosales de naves espaciales, fueron formadas para ayudar a la conquista. Eran los cimientos del Astra Militarum. Al principio, el ejército estaba subordinado a las legiones astartes y era empleado en la vigilancia de los territorios conquistados, así como para aplastar las pequeñas resistencias de los planetas que dejaban las expediciones a su paso. Sin embargo, cuando la cruzada llegó a la franja este, el ejército imperial fue desplegado en el frente, peleando hombro con los supersoldados de los astartes. Pero, una vez más, es difícil encontrar evidencias de esto. Las solo imágenes deterioradas de la anteriormente afamada galería de cristal de la ciudadela perdida de Cromark, en Elfanor, contienen un tríptico de la Gran Cruzada, en el que se ven tropas humanas que combaten junto a la Legión de Marines Espaciales de los Lobos Lunares. Son tropas que visten una armadura arcaica, que van armadas con los rifles cuyo modelo no se ha podido identificar y que combaten por la liberación de un planeta desconocido, posiblemente el propio Elfanor. Sin embargo, al tiempo que los marines espaciales se veían forzados a avanzar más y más para conquistar un imperio que no dejaba de crecer, esos soldados leales empezaron a ser trasladados de un planeta a otro. Al principio formaban parte de los acuartelamientos locales, pero luego pasaron a encargarse de limpiar los planetas ya conquistados por las legiones. Finalmente, cuando las legiones se acercaron a la franja este, el ejército imperial ya se encontraba al frente en las cruzadas. Esto enlaza con uno de los principios de la Guardia Imperial durante los últimos milenios, el de la formación de regimientos. Diversas fuentes coinciden en afirmar que las reglas de formación de regimientos se crearon para que estos pudieran ser transportados en las naves interestelares existentes en los tiempos de las cruzadas, lo que daba pie a regimientos de 3.000 hombres que cabían en una sola nave de transporte o en cualquier tipo de crucero de la época. En las cruzadas, el ejército y la armada imperiales funcionaban como una sola entidad, y había comandantes que tenían control sobre ambos. Los regimientos se asignaban comúnmente a un navío en concreto, y el despliegue de dicho navío traía consigo un grueso de tropas capaces de encargarse tanto de las tareas de aterrizaje como de las de acuartelamiento. Esto permitía que con cada navío se desplegase un regimiento. Se trataba sin duda de una ecuación brutal pero necesaria. De esta manera, la pérdida de navíos en la disformidad o a manos del enemigo no conllevaba que el regimiento se quedara desperdigado en varios navíos. Además, la importancia de mantener juntos a los soldados de un mismo planeta
era primordial para crear un lazo de unión entre ellos. En muchos casos, los habitantes de un planeta apenas podían entender el idioma de los de otro, y mucho menos sus costumbres, las tácticas o el equipo especial que determinaban la eficiencia de una formación en combate. Todos estos elementos sentaron las bases de las tradiciones que perduran hoy en día. Un regimiento se recluta de un solo planeta y permanece en combate unido siempre que esto sea posible. No obstante, a lo largo de las campañas, los efectivos de un regimiento se ven reducidos a las bajas y se hace necesario agrupar eficientemente en nuevos regimientos formaciones que han sufrido daños. Existen referencias a esto en el Codicio Marcázalor, un registro fragmentario de las campañas del sector Pandora al final del milenio 30, en las que se explica que se unieron regimientos como el 17º o 21º de Lagartos Atigrados y el 61 o 320 de Orenia. El códice deja claro que se trataba de formaciones mixtas creadas a partir de regimientos que habían sufrido graves pérdidas y que de este modo volvieron a ser efectivos en combate. Igualmente, algunas tropas especializadas, como la xenocaballería o los ogretes, siempre han sido incluidas en pequeñas escuadras dentro de unidades mayores para aumentar las capacidades de combate de estas. Sus capacidades especiales hacen que sean incapaces de operar a escala de regimiento, excepto en campañas extremadamente complejas y muy largas. Las antiguas tradiciones de incluir unidades especializadas en regimientos y de recombinar fuerzas de varios regimientos en uno solo son un tema que sigue siendo objeto de discusión entre los comandantes imperiales aún hoy en día. Muchos comandantes afirman que la eficacia reducida de los regimientos combinados hace que no sean dignos siquiera de la comida que se les asigna. La desconfianza y la falta de comunicación entre sus diversos integrantes hace que su rendimiento sea irregular y los motines están a la orden del día. Otros comandantes solo están interesados en el número de hombres de armas que pueden ser desplegados. El éxito de su integración como unidad de combate les importa menos que la cantidad a la que se eleven sus efectivos. El Tactica Imperium defiende que ambos puntos de vista son válidos. Los primeros comisarios imperiales surgieron como herramienta para fortalecer la integración entre los efectivos de los regimientos combinados. En el milenio 31, su papel se extendió a mantener la calidad y la moral de todos los regimientos imperiales. Al comienzo de la herejía de Horus, el primer acto habitual de traición de las unidades rebeldes consistía en matar al comisario de su regimiento, mientras que, en los regimientos leales, los comisarios se veían forzados a tomar medidas extremas para mantener la disciplina, por lo que rápidamente se ganaron una merecida fama por su tenacidad y brutalidad. También parece que, en un principio, era común en algunas regiones que los regimientos estuviesen subordinados a las legiones de los marines espaciales, mientras que en otras, el mando del regimiento lo tenía el gobernador imperial. Con la herejía de Horus, se hizo evidente el error que había supuesto dejar el control de los regimientos a los marines espaciales. Casi todas las unidades siguieron a sus líderes a la rebelión, sin miedo y cegados por la fe en ellos. Incluso entre los más leales, el rendimiento de las unidades imperiales dirigidas por un grupo de mando de guerreros modificados genéticamente fue pobre y generalmente fueron destruidas debido a que no podían seguir el ritmo al que las sometían sus líderes marines espaciales. Durante el transcurso de la herejía de Horus, se crearon ejércitos completos cuya fuerza fue desaprovechada tanto por el gran enemigo como por los desesperados comandantes leales. Desde las batallas de tanques gigantescos en Talarn hasta el baño de sangre en la guerra de trincheras de Omicron Epsilon, el ejército imperial se destruyó a sí mismo. Las fuerzas combinadas de armadas y ejércitos imperiales viajaban de mundo en mundo a las órdenes de generales y comandantes cuya lealtad era desconocida para ambos bandos. Comandantes ambiciosos que no eran leales a nadie, pero que formaron miles de pequeños imperios. Durante los siguientes siglos, y con un coste de billones de vidas, el imperio fue reforjado, manchado para siempre por la sangre derramada en la tremenda guerra civil que a punto había estado de destruirlo. En el período subsiguiente a la herejía,
se produjeron enormes cambios en el ejército imperial. Para entonces, este ya era conocido universalmente como la Guardia Imperial o Astra Militarum. El lazo entre armada y ejército se había cortado. Los comandantes de la Guardia Imperial no volverían a tener nunca más bajo su mando naves interestelares. Se introdujeron en los regimientos comisarios entrenados de una manera centralizada para que vigilaran los actos de deslealtad y reincidencia de los nuevos oficiales y sus regimientos. Esto ha limitado, casi sin excepción, la capacidad de la Guardia Imperial para amotinarse en masa. Solo durante la era de la apostasía volvieron sectores y ejércitos enteros a traicionar su juramento de lealtad hacia el emperador. En aquella turbulenta época, pocos podían saber con seguridad qué comandantes seguían verdaderamente adscritos a sus directrices y quién perseguía satisfacer sus propias ambiciones. Tras poner freno al poder que estaba adquiriendo la eclesiarquía, la Guardia Imperial ha adquirido su estatus actual, un sinónimo de lealtad y honor que, con pocas pero notables excepciones, es envidiado por todos. Respecto al reclutamiento, cada comandante imperial, también conocido como señor planetario o gobernador, es responsable de la defensa de su mundo. Este aspecto es crucial, ya que un planeta debe ser capaz de defenderse por sí solo por periodos de meses o incluso años antes de que puedan llegar refuerzos. Para este fin, el dirigente planetario debe ser capaz de reclutar, equipar, entrenar y mantener una fuerza de batalla. En algunos planetas, esto puede tomar la forma de una institución militar o de una fuerza de orden. En otros, el deber de defender su mundo está en manos de docenas de ejércitos diferentes, tribus y pandillas, algunas de las cuales son facciones que han luchado durante años entre sí, pero que se unen con el objetivo de rechazar al invasor. Como parte de un diezmo que se paga anualmente al imperio, los gobernadores imperiales están obligados a enviar al menos la 10ª parte del total de sus fuerzas de combate, que es lo mínimo que estima el Departamento Monitorum, como necesario para mantener las guerras que se luchan en el nombre del emperador por toda la galaxia. Este es un aspecto muy importante, pues el número exacto de regimientos que se forman para la Guardia Imperial depende del grado de diezmo que tenga el planeta, así como de su proximidad a zonas de guerra hostiles. En un mundo colmena como Armagedón, que cuenta con una población que llega a los 100 billones, es típico poder formar regimientos de al menos 100 millones de hombres y algunos cuantos millones de vehículos acorazados. Sin embargo, en los mundos agrícolas, donde el tributo militar es más bajo, quizá unos 5 millones de hombres y caballería representan una porción significante de la población. Pero en cualquier caso, si el diezmo es de una calidad inaceptable, el gobernador debe pagar con su vida, por lo que los soldados seleccionados para formar parte de la Guardia Imperial son tomados de la élite guerrera del planeta. Los métodos de reclutamiento varían en cada mundo. En el mundo de Cadia, que es constantemente acechado por el caos, todo hombre, mujer y niño debe formar parte de las fuerzas de defensa planetarias cadianas, y finalmente de la Guardia Imperial. En los mundos colmena como Akatran, es común que generaciones enteras sean seleccionadas y mandadas a luchar a mundos distantes, y que a las pandillas se les dé la opción de escoger entre una ejecución sumaria o proponerse como voluntarios en la Guardia Imperial. En algunos planetas la vida de servicio es vista como un honor para el clan al que pertenecen. Muchos jóvenes entusiastas, especialmente de mundos industriales o mundos factoría, se unen a las fuerzas militares de un planeta con la esperanza de ser merecedores de unirse a un regimiento de la Guardia en el futuro, muchas veces escapando de una existencia monótona y claustrofóbica, así como de interminables turnos de trabajo. Por lo que no es raro que las unidades de élite de un planeta compitan entre sí por un lugar en la Guardia Imperial, terminando la mayoría de las veces en batallas que escalan a una miniguerra. Después de su fundación, los regimientos son identificados por un número y el nombre de su mundo. Por ejemplo, el Regimiento 144 de Cadia es el regimiento número 144 que se ha formado en el mundo Fortaleza de Cadia. No es raro que el número de un regimiento destruido sea reciclado y adoptado por una nueva formación, adoptando no solo el número, sino también sus valores y tradiciones. Sumado a esto, los regimientos usualmente toman nombres oficiales,
Puede ser que heredados de la cultura del planeta en que fue formado, o ganado en el campo de batalla. Por ejemplo, el 7º regimiento de Catachán también es nombrado como el regimiento de los Diablos de Catachán, haciendo alusión a la bestia depredadora que acecha en los confines de su mundo letal. Mientras que el 8º de Cadia, los fieles a la fortaleza, rinden culto a una de las batallas ganadas por Ursarkar e Krith. Los uniformes y armamentos específicos cambian de un planeta a otro. Los reclutas reciben como mínimo el armamento y uniforme de las tropas de defensa de su planeta, aunque algunos pueden dar un equipo más completo. Lo único que se les da a todos los soldados es un rifle láser. En teoría, los oficiales de la Guardia Imperial reciben sus órdenes del Lord Comandante del segmento al que pertenecen, los cuales a su vez llevan a la práctica los deseos de los altos señores de Terra. Sin embargo, debido a la gran extensión del Imperio, las comunicaciones interplanetarias suelen tener retrasos, por lo que esta línea de mando no siempre se cumple al pie de la letra. En vez de eso, el control operativo de un ejército suele darse a un oficial de alto rango como un general, un mariscal o incluso un coronel. Algunos comandantes establecen su centro de mando cerca de la línea de frente y lideran personalmente a sus tropas en la batalla, llevando banderas y estandartes que proclamen sus numerosas victorias para levantar la moral de sus hombres y atemorizar a sus enemigos con su sola presencia. Otros consideran sus habilidades demasiado importantes y valiosas como para arriesgarse en el frente, por lo que prefieren dirigir a sus fuerzas desde la seguridad de su nave insignia, un búnker clase Proteus, o bajo el grueso blindaje de un vehículo de mando. Hay circunstancias muy raras en las que se necesita un nivel de mando muy alto. Es en estas situaciones en las que el rango de Señor de la Guerra se hace presente, representando un poderoso y legendario líder. Este rango solamente es designado por consenso de los altos señores de Terra, y se dice que el poseedor de tal título tiene una autoridad que solo está por debajo de la del mismo emperador. Pueden pasar siglos sin que un Señor de la Guerra sea elegido, debido a la gran rivalidad que existe por ser nombrado. Si algún planeta del Imperio está siendo atacado y la defensa del planeta es insuficiente, un comandante imperial está autorizado para pedir ayuda al Departamento Monitorum, y normalmente se autorizará el despliegue de la Guardia Imperial. Si la guerra se extiende o amplía, se crearán nuevos regimientos y se formarán ejércitos con los recursos de los planetas cercanos. Cuando se forma un nuevo ejército, el resultado es una mezcla de soldados de distintos regimientos. Si esto no es suficiente, se va ampliando el radio de reclutamiento cada vez más y más. Esto es para compensar las pérdidas. Este proceso no se detiene hasta que se elimina completamente al enemigo. Si el enemigo aumenta su potencia, la Guardia Imperial aumenta la cantidad de soldados. Los regimientos nuevos, por lo general, tienen poca experiencia en combate, aunque algunos han tenido que sobrevivir en sus mundos, lo que les da algo de experiencia. Mientras los nuevos regimientos viajan a su destino, les dan un rápido e intenso entrenamiento en armamento y uso de vehículos, además de una enseñanza en el culto imperial. Los oficiales de estos regimientos reciben un entrenamiento más completo y en tácticas de combate, siempre vigilados por el comisariado. También se les enseña cómo es el mundo a donde van, ya que en su mundo no han visto nada de eso y pueden sentirse extrañados. Si un regimiento novato sobrevive a una campaña, se le destina a otro campo de batalla. Como es usual que se pierdan muchas tropas, es normal que se envíen a varios regimientos a una misma zona de batalla, para suplir esto. Si un regimiento ha perdido la gran parte de sus efectivos, como en reclutar nuevas tropas se tarda mucho tiempo, se asignarán estas tropas como guarnición de un planeta. Esto es importante, ya que a veces es la única fuerza imperial que puede defender un planeta. Si un regimiento combate en una zona de guerra durante 10 años consecutivos, se les dará un planeta como recompensa. Los guardias imperiales se organizan por escuadras de 10 soldados bajo el mando de un sargento. Sin embargo, en algunos regimientos, fundamentalmente los especializados en guerra urbana, se pueden organizar en grupos de 5 soldados llamados equipos de tiro, bajo el mando de un suboficial. 5 escuadras, es decir 50 soldados, forman un pelotón, bajo el mando de un teniente. 4 o 5 pelotones,
250 soldados, forman una compañía bajo el mando de un capitán. Y existe un número indefinido de compañías, batallones. En el planeta Cadia, cada regimiento se compone de 200 compañías o batallones, que a su vez se dividen en 4 divisiones, 50 compañías por división, cada una comandada por un mayor. En Cadia hasta 50.000 efectivos forman un regimiento bajo el mando de un lord general y como segundo al mando, un coronel, más la plana mayor que lo acompaña. A este número de soldados hay que añadir el equipo médico, el apoyo logístico, el apoyo pesado. En un regimiento de infantería consiste básicamente en Hellhounds y Sentinels, que se organizan en escuadras de 3 unidades bajo el mando de un teniente con un número variable de escuadras en el regimiento, con lo que el total de soldados para el regimiento de la Guardia Imperial estaría entre 51.000 y 53.000 hombres. De las compañías que conforman el regimiento, habitualmente una de ellas es el apoyo logístico, e incluye vehículos de transporte, quimeras y camiones de transporte, y también unidades logísticas, como los Salamanders. Llega la hora de hablar de cómo se instala una escala de mando en estos regimientos tan grandes. En la jerarquía que voy a presentar no aparece la figura del comisario, pues suele actuar de forma independiente a la escala de rangos. Tenemos el Lord Comandante Militar de la Guardia Imperial, el más alto rango del personal estratégico del Departamento Munitorum. Es un poderoso oficial que puede ser nombrado Alto Señor de Terra, el cuerpo del gobierno del Imperio de la Humanidad. El siguiente en la escala es el Señor de la Guerra. Este se designa cuando se planea una cruzada y se necesitan recursos de múltiples sectores del Imperio. No se puede alcanzar dicho rango sin la aprobación de todos los altos señores de Terra. Seguidamente está el Lord Comandante. Un rango estratégico subordinado. Son 5 Lords Comandantes, cada uno responsable de las fuerzas de la Guardia en cada uno de los segmentos imperiales. A continuación viene el Lord General Militar, el rango convencional de campo más alto de la Guardia Imperial. Son responsables de enormes grupos de batalla de regimientos de la Guardia Imperial y que son asignados a los frentes de batalla por el Departamento Munitorum. Por debajo está el Lord General, el rango más alto alcanzable en el Estado Mayor y uno de los cargos con más variaciones en lo que se refiere a su nombre. Esta posición también es conocida como Lord Mariscal, Capitán General o Lord Castellano. Inferior a él es el General, oficial normalmente responsable de comandar un grupo de batalla compuesto por múltiples regimientos. El oficial al mando de cada uno de estos regimientos suele ser el coronel. Y por debajo tiene al mayor, segundo al mando del regimiento. Este rango, o su equivalente, no es de implantación universal. A continuación viene el capitán, comandante de una unidad de combate, normalmente una compañía. Además suelen ser los oficiales veteranos más comunes en el regimiento. Como subordinado tienen a los tenientes, los oficiales con menos experiencia que comandan tropas en el campo de batalla. De hecho, suelen ser líderes de pelotón. Siguiendo en la escala, llegamos al sargento. Dentro de un regimiento no siempre un comandante o un comisario pueden controlar a sus soldados personalmente, por lo que un sargento por cada escuadra de soldados es necesario. Aunque él no tiene derecho de ejecutar a los soldados por cobardía o herejía como sí haría un comisario, tiene el deber de avisar al comisario más cercano si las detecta. Por debajo está el sargento veterano. No es un grado, sino un empleo específico que se da al sargento experimentado que lidera las escuadras de veteranos o entrena pelotones de reclutas. A continuación está el cabo o especialista, que es el artillero, o el operador de radio y el médico del regimiento. A la mayoría de los guardias veteranos se les permite especializarse en una determinada rama. Llegamos ya a lo más bajo donde están los guardias imperiales, los soldados estándar del Astra Militarum. Y finalmente, los reclutas, también llamados provitores, escudos blancos, cadetes, aprendices o bien bebés con rifles. Son los soldados recién reclutados, sin permiso para mostrar las marcas ni la heráldica de su regimiento. Y por último, y no menos importante, voy a hablar de los vehículos de la Guardia Imperial, parte fundamental dentro del Astra Militarum, pues prestan el adecuado soporte a las tropas de pie, además de permitir un transporte rápido de las mismas.
Un guardia siempre agradecerá la cercanía de un tanque de batalla alemán Ras o un Quimera a la hora de enfrentarse al enemigo. Estos vehículos son dados por el Adeptus Mechanicus y son los encargados de su construcción y producción. También a la Guardia Imperial se unen los tecnosacerdotes visioingenieros. El primero de los vehículos es el Quimera, el transporte estándar de los ejércitos del Imperio. Fácil de producir, duradero, rápido y con la capacidad de cargar 12 soldados, los cuales disponen de 6 láseres montados en el chasis del Quimera, además de una torreta armada usualmente con un multiláser. Este vehículo tiene además capacidad anfibia, aprestándose para asaltos navales. Las Legiones de Acero de Armagedón, una de las fuerzas de combate más renombradas de la Guardia Imperial, hacen uso extensivo de estos vehículos, siendo muy usuales las tropas de infantería mecanizada. Otro vehículo es el Hellhound, armado con un cañón Inferno. Este vehículo es un Quimera modificado para disponer de mayor blindaje, lo cual le permite sobrevivir al acercarse a su objetivo y hacer uso de su devastadora arma incendiaria. Por otro lado, están los Sentinels, bípodes que suelen ir equipados con un multiláser que les da la capacidad de hostigar a la infantería y vehículos ligeros del enemigo, además de ser ideales vehículos de exploración. Sus pilotos se ven forzados a actuar por propia iniciativa en muchas ocasiones. Muchos de estos pilotos son individualistas y tienen reputación de insubordinados. Pero el tanque insignia es el tanque de batalla alemán Ras. Bautizado con este nombre en honor al primarca de los lobos espaciales, es el tanque básico de las fuerzas imperiales. Su facilidad de producir es proverbial, lo que permite al imperio desplegar enormes cantidades de Laman Ras en el campo de batalla. Como contrapartida, este vehículo sacrifica comodidad y blindaje en ciertos sectores para permitir mantener un equilibrio entre coste y potencia. El Leman Russ dispone de varias versiones modificadas según las necesidades de la misión a cumplir, las cuales pueden ser Leman Russ Demolisher, Exterminator, Vanquisher, Conqueror o Executioner. Otra pieza en el arsenal es el Basilisk, que desempeña la función de artillería autopropulsada de larga distancia. Colocado en un chasis tipo Quimera, está equipado con un cañón de grueso calibre capaz de arrasar con las defensas más resistentes mediante fuego indirecto. El Basilisk puede elevar su cañón en un ángulo con el que disparar a blancos para los que no tienen línea de visión. Los proyectiles que utiliza son muy temidos por los enemigos del emperador, porque pueden destrozar tanto infantería como vehículos con suma facilidad. Vamos a hablar de un peso pesado, el Baneblade. Este tanque superpesado está construido con datos recuperados de la era oscura de la tecnología, equipado con un blindaje capaz de resistir los castigos más brutales y dotado con 11 armas distintas entre volteres pesados, cañones láser y cañones de munición convencional, lo que lo convierte en el arma de campo más letal del Astra Militarum. Los Baneblade se caracterizan por su limitada producción en contraposición con la enorme demanda de la que gozan. Aparte del principal mundo forja del Imperio, Marte, son pocos los planetas que producen este vehículo, siendo todos los fabricados dotados de un número y nombre únicos, además de debidamente registrados todas sus acciones. El Baneblade dispone de 4 variantes: el Shadow Sword, que es un destructor de titanes, el Storm Sword, utilizado en combates urbanos, el Stormblade, que dispone de un blaster de plasma y es producido por el mundo de Riza, y el Stormhammer, una extraña variante con 2 torretas artilladas en vez de una. Siguiendo en la lista del arsenal, tenemos el Hydra, vehículo utilizado para brindar cobertura antiaérea a los ejércitos de la Guardia Imperial. Los cañones múltiples de este tanque pueden ser utilizados en tiro horizontal también para atacar vehículos ligeros e infantería. El siguiente es el Mantícora, un tanque lanzamisiles basado en el chasis del Quimera, capaz de portar una diversa variedad de misiles, los cuales van desde misiles con cabeza de fragmentación explosiva hasta misiles antiaéreos. Llegamos al Cíclope. Este vehículo es un dispositivo a control remoto equipado con una potente carga explosiva que permite generar una enorme destrucción en el área donde es detonado. Los comandantes imperiales suelen usar el Cíclope para destruir búnkers y fortificaciones. A este le sigue el Bombard. El Bombard cumple funciones de artillería en la Guardia Imperial. La munición que utiliza este arma es tan pesada
que va equipado con una grúa que facilita la carga de los proyectiles. Siguiendo con la artillería, tenemos el mortero pesado Griffon, una pieza de artillería relativamente ligera, la cual puede ser desplegada en el campo de batalla para brindar apoyo de bombardeo a la infantería. Y por encima de todas ellas está la artillería de asedio Medusa, que a diferencia de muchas de las piezas de artillería del Astra Militarum que arrojan proyectiles por encima de los muros, el Medusa tiende a disparar sus proyectiles pesados directamente sobre las fortificaciones enemigas. Pero lo que el armamento del Medusa carece en alcance, lo compensa con creces mediante su poder de destrucción. Cuando la misión es destruir fortificaciones enemigas o instalaciones fuertemente blindadas, el Medusa puede armarse con proyectiles de demolición. Este tipo de munición sacrifica el impacto explosivo a cambio de más combustible y un mayor poder de penetración. Armado de este modo, un Medusa puede aplastar un búnker enemigo de un solo disparo, y es tarea inútil aguantar la posición frente a semejante poder de fuego. Por último, está el Salamander. Basado en el chasis del Quimera, es un transporte ligero que suele ser utilizado como vehículo de mando de las compañías blindadas de la Guardia Imperial, aunque también se usa como explorador. Dado el riesgo de este tipo de misiones, la tripulación del Salamander suele sobrepotenciar el motor, con lo cual en caso de peligro, disponen de la posibilidad de escapar a gran velocidad. Por último, no puedo despedir al Astra Militarum sin nombrar algunos regimientos famosos. Quizá el más famoso de todos ellos es el primero, las tropas de choque de Cadia. Cadia siempre ha sido un mundo fortaleza con la responsabilidad de vigilar al ojo del terror sobre sus espaldas. Su población está destinada a la vida militar. En Cadia, el nacimiento y el reclutamiento son sinónimos. Los regimientos de Cadia son altamente disciplinados. Están compuestos por muy buenos tiradores y los dirigen a la batalla tropas de élite. La reputación de las tropas de choque es tal que muchos otros regimientos intentan imitarlos, aunque puede que sus doctrinas sean muy diferentes. Otro regimiento famoso son las tropas árticas de Valhalla. Desde sus primeras victorias contra los orcos, las tropas árticas adquirieron una gran reputación por su estoicismo y dedicación al emperador. Los regimientos entrenados en las heladas ciudades colmena de Valhalla son conocidas por ser unos bravos defensores. Normalmente, la única manera de ganar el terreno defendido por estas tropas es acabando con todos ellos. Al atacar, combinan armas de artillería pesada y oleadas de tropas de infantería. Por otro lado están los incursores del desierto de Talarn. Estas tropas están compuestas por guerrilleros evasivos y oportunistas. Son especialmente conocidos por sus rudos escuadrones de Sentinels y por ser maestros en los ataques y las evasiones rápidas. Además, todos los soldados de Talarn son jinetes expertos y acostumbran a ir montados de batalla en batalla, desmontando solo cuando están cerca del enemigo y quieren ser más sigilosos. En cuanto avisten al enemigo, se acercarán con cuidado para conseguir la victoria, armados con sus cuchillos curvos. Otro de los regimientos más populares es la Guardia de Hierro de Mordia. Compuesta por soldados muy bien entrenados y equipados, cuyo planeta natal, Mordia, está sumido en la oscuridad absoluta y maldecido con las constantes incursiones del caos. En combate, la Guardia de Hierro le hace honor a su nombre, mostrando un sólido muro de soldados exquisitamente uniformados y en perfecta formación, que acaba con sus enemigos con rondas de ráfagas láser y bayonetas. Muchos enemigos del emperador se han visto engañados por sus uniformes, dentro de los cuales esperaban encontrar cobardes cadetes, pero en los que en realidad había valientes soldados. No hay que olvidar tampoco las legiones de acero de Armagedón, famosas por la oposición mostrada contra los orcos en los desiertos de ceniza de su planeta natal. Son tropas móviles, debido a sus transportes quimera, gracias a los cuales pueden lanzar rápidos ataques y de los que desembarcarán para acabar con el enemigo. Al combatir en las colmenas de Armagedón, suelen recibir el apoyo de la milicia de la colmena, llena de reclutas deseosos de entrar a formar parte de las legiones de acero. Otro regimiento, quizá de los más legendarios, es el de los primeros de Tanith. Tanith fue destruido poco después de la fundación del regimiento, por lo que sus integrantes se han quedado huérfanos. Sin embargo, retienen las habilidades aprendidas en los bosques de su planeta natal, lo que los convierte en excelentes tropas de infantería ligera para misiones de reconocimiento e infiltración. Debido a que están dirigidos por el coronel comisario Ibrahim Gaunt y a que reclutan nuevos efectivos de los planetas que defienden, su reputación sigue creciendo tras cada victoria.
Hay que mencionar también las tropas de jungla de Catachán. Este planeta es un mundo en el que toda vida animal y vegetal es hostil hacia el ser humano. Así que en Catachán, la supervivencia diaria requiere de un valor y un coraje desconocidos en otros mundos. Por lo tanto, no es extraño que los regimientos de Catachán estén compuestos por soldados duros, con recursos e inflexibles, tan mortíferos con sus cuchillos como con sus rifles láser. Nadie puede compararse a ellos en la jungla, ya que cada soldado de Catachán vale por 10 de otro regimiento en este terreno. También son conocidos los perros químicos de Sablar. Los Sablar, compuestos por criminales de la sociedad imperial, fueron reclutados para combatir en la Tercera Guerra por Armagedón. Muy motivados, debido a que no querían volver a Sablar, su comportamiento fue excelente en los campos de batalla de las tóxicas ciudades colmena. Por muchas razones, como por ejemplo por robar gran parte del equipo que usan del campo de batalla y por usar inhaladores químicos, los Sablar solo serían tolerados en un campo de batalla como Armagedón. El siguiente regimiento que quiero recordar es el de la Guardia de Terrax. Este es el emplazamiento de una instalación fundamental de la Schola Progenium, la Schola Excubitos. La Schola Progenium entrena a muchos agentes imperiales para la guerra, sobre todo vástagos tempestus y comisarios, y sus métodos son rigurosos y efectivos. Los regimientos de Terrax han recibido un entrenamiento auspiciado por la Schola Excubitos y han sido moldeados a su imagen y semejanza, como si se tratase de un regimiento de comisarios. El regimiento de las tropas de asalto elisianas se cuentan entre las mejores tropas de respuesta rápida de las que dispone la Guardia Imperial. No solo poseen un armamento de mejor calidad y una gran proporción de tropas de asalto entre sus filas, sino que además han perfeccionado la táctica de atacar desde sus paracaídas gravitatorios. Los soldados de élite de Elysia suelen aparecer en masa en el cielo para caer encima de su objetivo, aterrizando en el campo de batalla y sembrando la destrucción y la confusión entre las filas del enemigo antes incluso de tocar suelo. De entre los más duros, también están los Corps de la Muerte de Krieg. Estos soldados llevan gabanes de color oscuro para remarcar su aspecto siniestro, que refleja el carácter intransigente de este regimiento. Los soldados del Corps de la Muerte de Krieg no temen a la muerte y están totalmente decididos a sacrificar sus vidas para mayor gloria de Corps. Este pacto con la muerte hace que muchos soldados adornen sus uniformes y armas con cráneos y otros símbolos tétricos relativos a la muerte. Siempre esperan poder luchar en las zonas de guerra más letales, por lo que sus hombres están equipados con respiradores, equipo protector del frío y material de supervivencia, instrumentos que les permiten actuar en los ambientes operativos más extremos. Llegando al final, están los regimientos de apumanos. Los apumanos, como Ratlings y los ogretes, son criaturas descendientes de los humanos, pero con una capacidad física y mental distinta. Muchas comunidades de apumanos fueron eliminadas durante la era de la apostasía. Pero a pesar de esto, los apumanos han demostrado ser leales al imperio, ayudándoles en todas las guerras a las que se les ha llamado. Como no son muy numerosos, se crean regimientos, pero debido a su especialidad en el tipo de combate concreto, el Militarum Auxilia los divide en unidades más pequeñas que se envían a regimientos de humanos como apoyo. Y por último, está la Escolástica Psicana. La Escolástica Psicana es la organización de formación psíquica de la Adeptus Astra Telepática. Su función principal es que todos los psíquicos no usen sus poderes para fines malignos. Por eso, todos deben pasar unas pruebas, se les saca de sus mundos y se los llevan en naves negras para que pasen a disposición de la Inquisición. Los que ellos consideran que están locos, poseídos, débiles o son peligrosos, son eliminados. De los supervivientes, saldrán los sirvientes que requiera de Adeptus Terra. Muchos viajarán a la capital del imperio, donde serán consumidos para unirse al gran coro psíquico del Astronomicon. Otros serán convertidos en astrópatas y son más poderosos. Y a los más poderosos de todos, se les permite el honor de convertirse en psíquicos de batalla. Estos están mal vistos por los soldados, pero consideran que es un mal necesario. Bueno, pues hasta aquí llega este programa 31 hablando por fin de la Guardia Imperial, el martillo del emperador, o el Astra Militarum, como se dice en alto gótico, aunque sé que esta denominación crispa un poco a los fans de toda la vida, pero bueno.
En fin, esto ha sido la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Y como ya sabéis, podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Además, como siempre, podéis escribirme en las redes sociales, facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Gracias al sitio Wikihammer 40.000 como siempre por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia. Si queréis visitarlo de primera mano, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com. Quiero recordaros que hay una votación en liza para elegir cuál será la primera legión leal y la primera legión traidora que visitarán la Biblioteca de Tisca. Ahora mismo están ganando por una ventaja bastante grande los Ángeles Oscuros en el bando leal, y está ganando la Legión Alfa, aunque lleva tiempo con su rifirrafe al lado de los 1000 hijos. O sea, están ganando ahora mismo por un voto, pero cada 2x3 están empatando y desempatando, así que veremos. Esta es la última semana en la que podéis votar, así que buscad las fotos en mi página de Facebook y elegid, comentad cuál es vuestra legión favorita de cada bando. También recuerdo que tengo una intención de organizar en un futuro muy cercano una especie de quedada entre aficionados y demás del género, especialmente si son oyentes del programa, para visitar Warhammer World, esta especie de meca para todos los fans de Warhammer 40.000. Así que iré informando de cómo avanza la cosa. Por ahora ya tengo gente que está interesada en el tema. Gracias a todos los que escucháis, también gracias a los que me compartís, todavía más a los que me comentáis. Esta semana he recibido muchos mensajes privados en Facebook, la verdad es que me alegráis el día. Y en fin, sin más, con esta convocación a un WAG, yo Helios me despido y os emplazo en el próximo programa. ¡Hasta pronto!